tiempo ya de entrevista, tiempo ya para la actualidad informativa aquí en Canarias al Día. Y como saben, en esta casa, en Mírame Televisión, ya desde hace algunas semanas emitiendo para todo el archipiélago. Si todavía no tienen muy claro eso de la señal y no nos han sintonizado realmente en su domicilio, bueno, pues les vamos a ayudar, cojan papel y lápiz y apunten estos pequeños datos que les vamos a dar fundamentales para que puedan ver Mírame Televisión en toda Canarias. Sintoniza Mírame en Canarias. En Lanzarote estamos en el canal 21. En Fuerteventura, canal 37. En La Palma, en el canal 28. En Tenerife, sintonízanos en el canal 24 desde Santa Cruz de Tenerife. En el canal 30 en la zona de La Orotava. Y en el canal 38 en Arona. En La Graciosa estamos en el canal 21. En Gran Canaria descubre Mírame Televisión en el canal 44 desde Las Palmas de Gran Canaria. Canal 40 si nos sintonizas desde La Cumbre. Y en el canal 58 desde Mogán. En la isla de La Gomera, sintonízanos en el canal 21. Y en El Hierro, en el canal 34. Mírame, televisión regional de las Islas Canarias. La próxima semana se reanuda el curso académico en la Universidad de La Laguna. Comienza el segundo cuatrimestre y hoy hemos conocido una noticia que estaban esperando pues prácticamente toda la comunidad universitaria. Finalmente se recupera ese modelo mixto semipresencial con una docencia que será presencial pero también que será virtual como al comienzo del curso hasta que se suspendió en el pasado mes de diciembre. Y hoy tenemos la suerte de poder hablar de todo esto con la máxima responsable de la Universidad de La Laguna, con la rectora, con Rosa María Aguilar, que ya nos acompaña para hablar de esto, del inicio del segundo cuatrimestre, pero también de otros muchos asuntos de interés. Rosa María, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que bueno, nos ha cuadrado muy bien, pero bueno, antes de empezar a hablar de lo que va a ser el inicio del segundo cuatrimestre, hemos visto también la noticia de hace unas semanas de que usted ha pasado por el COVID-19, ha sido una de las personas bueno, que ha dado positivo. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues primero te asusta. Yo lo he pasado sin síntomas, he sido asintomática, de hecho lo detectamos gracias al sistema de cribado que tenemos en la universidad. Y bueno, en los 10 días confinados en mi habitación porque el resto de la casa dio negativo y bien, ojalá todos lo pasen como lo he pasado yo. Bueno, ojalá que todo el mundo lo pase igual. La verdad es que esto ha sido el curso de la pandemia, sin duda. Ya el año pasado, bueno, pues la universidad y la comunidad universitaria sufrió también las consecuencias de esta pandemia. En diciembre tuvieron que suspender ese modelo mixto con el que había empezado el curso. Lo retoman para el segundo cuatrimestre. ¿Por qué han tomado esta decisión? Bueno, nosotros somos una universidad presencial y queremos seguir siendo presencial. Y de hecho, el comienzo del curso fue intentar convivir con esta situación de pandemia, pero con la máxima presencialidad posible. En el 15 de diciembre, debido a los datos que teníamos registrados en Tenerife, pues decidimos disminuir el riesgo de contagio, evitando la movilidad pues, de 23.000 alumnos. Nosotros tenemos alumnos pues, de todas las islas, 1.000 de Gran Canaria, 1.000 de La Palma, 650 por ejemplo nos llegan de Lanzarote y 450 de Fuerteventura, 350 de La Gomera o 125 del Hierro. Y los que tenemos de la isla de Tenerife están repartidos por todos los municipios. Si evitamos la movilidad de esos 20.600 alumnos que tenemos, vamos a reducir el riesgo. Y de hecho, los buenos resultados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, yo creo que han ayudado que la Universidad de La Laguna haya evitado esa movilidad. Eso nos ha costado muchísimo porque nosotros somos presenciales, nuestros exámenes sabemos hacerlos de forma presencial, pero nos habíamos preparado para ello en julio
habíamos hecho el informe pertinente que mandamos a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, que nos dice cómo podemos cambiar nuestras docencias, en este caso que teníamos que pasar a online, y tecnológicamente también nos habíamos preparado. De hecho, han sido hasta ahora como 37.000 exámenes, 20.000 pruebas presentadas de forma online, con lo cual pues, los sistemas tecnológicos han aguantado, y todos esos exámenes quieren decir que eran alumnos que íbamos a tener simultáneamente en los campus. ¿Por qué toman la decisión o cuál es el criterio para decir, bueno, vamos a volver de nuevo a esa situación? Lo digo sobre todo porque precisamente hoy también hemos conocido que el Gobierno de Canarias pues mantiene los niveles de alerta en todas las islas, y aunque sí que es verdad que hay datos más positivos en la isla de Tenerife sobre todo, también es verdad que, por ejemplo, una isla de Gran Canaria, que como usted bien decía, también hay bastantes alumnos en la Universidad de La Laguna, siguen unas cifras bastante preocupantes. ¿Qué criterios han seguido ustedes? Sí, el criterio es el mismo que seguimos a la hora de pasar al escenario 2, que es el escenario online, el número de casos en la isla de Tenerife. Ciertamente lo que estamos respondiendo estamos respondiendo socialmente, damos una responsabilidad social, ¿no? Evitar esa movilidad. A día de hoy el número de casos en la isla de Tenerife ha bajado enormemente, y nosotros somos presenciales. Siempre que podamos tenemos que hacerlo presencial, que es la mejor forma de hacerlo. Si la situación, seguimos inmersos en la tercera ola, se vuelve a complicar, si de nuevo vuelve a haber un repunte de casos, ¿volverían a suspender Volveríamos a suspender. ¿Y esto no genera inseguridad también, no solo en el alumnado, sino también en el profesorado? Sí, estamos viviendo una situación de total incertidumbre. ¿Qué es lo que hacemos? Intentamos tomar las decisiones con la información que tenemos a una semana, 2 semanas vista. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros cuando llegamos de Navidades podíamos estar esperando a ver cómo evolucionaba Tenerife, pero ya a la llegada decidimos que el primer cuatrimestre lo acabábamos de forma online, aunque esos números mejoraran en Tenerife, para dar un poco de certeza, ¿no? Ahora estamos haciendo lo mismo. A una semana vista del comienzo del segundo cuatrimestre estamos diciendo que vamos a empezar en ese escenario semipresencial para que tanto los profesores como los estudiantes se puedan preparar. Evidentemente estamos viviendo en un mundo totalmente de incertidumbre e intentamos dar aquella poca certidumbre que nos permita pues, la información que manejamos. Con el cambio de modelo y con la situación también se ha abierto pues, se ha sacado una fotografía de cómo se encontraba la Universidad de La Laguna, pues sobre todo de cara a la adaptación a la era digital, ¿no? Y a las nuevas tecnologías. La verdad es que al principio, en marzo, también salieron a la luz bastantes carencias. ¿Se han solucionado esas carencias? ¿Se puede decir que a día de hoy todos los alumnos de la Universidad de La Laguna tienen por lo menos unas posibilidades parecidas de acceder a la docencia y tener las mismas posibilidades dentro del sistema? Sí, bueno, la digitalización en la universidad va por la parte de docencia, pero también la parte de gestión y de administración, que también fue un hándicap a la hora de confinarnos. Teníamos que seguir pagando las facturas y sobre todo en un momento en el que la economía está como está y los proveedores no pueden faltar. En ambas situaciones pues trabajamos de una forma mucho más inmediata. Cuando nos confinaron, pues determinar cuáles eran nuestros estudiantes que se estaban quedando pues, fuera de las aulas porque no tenían mecanismos, no tenían herramientas para conectarse. En ese sentido, pues nos ayudaron el resto de compañeros que nos decían quienes pues sabían ellos que no tenían para conectarse, y además pedimos ayuda pues a los ayuntamientos, a los cabildos, para que nos dejaran ordenadores que llevarles además porque estábamos confinados. Eso fue una primera semana en la que pues, actuamos sobre lo urgente, y después en la época de confinamiento la CRUE, la Conferencia de Universidades Españolas, nos coordinamos. En este caso tuvimos además la financiación del Banco de Santander y se hizo una encuesta para determinar qué alumnos eran los que no tenían posibilidades. En nuestro caso pues nos salieron 900. Llamamos a esos 900 uno por uno y ya habían resuelto sus problemas, y unos 300. Dimos como 300 ordenadores, 300 conexiones a Internet y algunas cámaras. Ciertamente es que las conexiones a Internet no en todos los lugares tenemos el mismo ancho de banda. Eso también es un hándicap a la hora pues, de poder seguir una clase. Pero una vez vuelto, sabiendo que seguíamos en esta situación de semipresencialidad, lo que hemos dejado es esos portátiles que hemos prestado, pues no los han tenido que devolver, se han prestado hasta junio, julio de este año, y ahora mismo todavía tenemos en biblioteca ordenadores para prestar
que pues no han sido utilizados. Entiendo que estamos atendiendo todas las necesidades de nuestros estudiantes. Al final, yo he leído muchas entrevistas que le han hecho y usted siempre le gusta defender el modelo de la universidad pública. ¿Usted cree que hay equidad en la universidad pública en estos momentos? No hay equidad en la sociedad en general, ¿no? Pero tenemos que trabajar para que así sea. Lo que hay que hacer es ver dónde están esas desigualdades y trabajar para que desaparezcan. ¿Qué era lo que tuvimos que hacer? Pues el día que nos confinaron, de llamar por teléfono. Yo con mi móvil hablaba pues con los presidentes de los cabildos. O sea, había que resolverlo de hoy para mañana. No podía haber un alumno que pasara 3 días sin su portátil, siguiendo en muchos casos la docencia por el móvil. Lo que hay que hacer es mirarle a los problemas a los ojos y buscar soluciones, porque la sociedad sí tiene recursos para resolver esos problemas. La digitalización ha venido para quedarse. Nos permite, el que todos podamos acceder a la información nos va a permitir a todos llegar a lo que nos proponemos y conseguir nuestros sueños. Y para eso tiene que haber ancho de banda suficiente en todos los hogares, tiene que haber dispositivos y tiene que haber formación, porque no estamos hablando solamente de la brecha digital de infraestructura, sino también la formación, saber usar la tecnología para sencillamente estar informados. Y eso va por el profesorado también, que quizás era una de las asignaturas pendientes en la Universidad de La Laguna. Exactamente, no pendiente porque realmente éramos una universidad presencial y no necesitábamos la tecnología. El uso de la tecnología no es el uso de la tecnología per se, sino es cuando nos ayuda, vamos a utilizar la tecnología, ¿no? En este caso, habían titulaciones donde se usaba perfectamente la tecnología porque eran necesarias para dar las competencias que tenían que dar, pero había otras titulaciones donde no era necesario. Pero cuando nos confinaron, tuvimos que pasar todos a esta docencia online. Y además en casa, no podíamos salir a que nos dieran un curso. Fue realmente complicado y de hecho yo creo que lo más complicado fue el reconocer que estábamos en esa situación. Yo siempre digo que mi trabajo durante todo este tiempo ha sido gestionar enfados porque no aceptamos la realidad que nos ha tocado vivir. Y bueno, cuando ya lo hemos aceptado, hemos visto que la tecnología es una herramienta y además que a día de hoy es simple, es fácil. Como dice usted, ha venido para quedarse. A nosotros nos gusta mucho usar las nuevas tecnologías también, los nuevos canales de comunicación para hablar con los espectadores de esta televisión. Y, por ejemplo, nos gusta que en las entrevistas participen mucho y nos dejen sus preguntas. Yo le voy a confesar una cosa. En esta entrevista es en la que más gente ha participado, lo cual demuestra que la comunidad universitaria pues, es muy inquieta y hay muchas cosas del día a día que les preocupan. Entonces, vamos a ir viendo algunas de las preguntas que nos han dejado, si le parece, rectora. Y empezamos, bueno, pues con esta que nos dejaba Lidia Rodríguez, que le pregunta: ¿para cuándo remuneración en empresas de prácticas para los grados y los máster? Esas personas que van en los grados y los másteres a hacer las prácticas, al final trabajan como uno más, pero no cobran. ¿Esto se puede solucionar? Sí, bueno, tenemos que diferenciar. Hay las prácticas curriculares, las que te obliga, tienes que hacer para conseguir tu título, y las extracurriculares. De hecho, hubo una ley que se sacó sin consenso para que se pagaran estas prácticas curriculares a nivel nacional, y se paró sencillamente porque ya no era el problema tanto de pagar las prácticas, sino la seguridad social. Había un conflicto entre quién tenía que pagar la seguridad social, si la empresa a la que iba el estudiante o las universidades, y básicamente las universidades decíamos que no teníamos mayor problema en pagarlo si nos financiaban para que lo pagáramos, ¿no? Pero lo que teníamos que asegurar es que el alumno pudiera hacer esas prácticas para que pudiera acabar su titulación. Ese problema quedó ahí y nunca más se ha vuelto a hablar de él, ¿no? Es un problema que se está abordando a nivel nacional, pero que a día de hoy hubo ese problema y se paró. Otra cosa diferente son las prácticas extracurriculares, ¿no? Que en el caso de la Universidad de La Laguna las tenemos, y esas sí son remuneradas, ¿no? Son unas prácticas además muy interesantes porque dan pie a que te conozcan y ya tienes tu título, no las necesitas para sacar el título, y ahí te financian esas prácticas y puedes, evidentemente te conocen mejor y puedes quedarte en la empresa. Entiendo que para las que, digamos que las que son de la parte formativa, las que están dentro del propio grado, por ejemplo, que yo creo que todos los que hemos hecho un grado, pues al final hemos tenido que hacer esas prácticas, tiene que resolverse a través de vía legislativa. Exactamente. O sea, no es competencia directa de la Universidad de La Laguna. No, es además una norma nacional, ¿no? A nivel nacional sería el Ministerio de Universidades el que tendría que abordar el problema.
Lo cierto es que aquí en las universidades públicas canarias todos nuestros títulos tienen prácticas en empresa porque el Gobierno de Canarias así nos los exigió en nuestros planes de estudio. Pueden haber otras titulaciones en otras universidades que no necesiten de esas prácticas en empresas para acabar la titulación. Sigue. En este caso, el Gobierno de Canarias, con la idea de que aumentábamos la empleabilidad, si todas nuestras titulaciones tienen prácticas en empresa, pues nos obligó y así es como ocurre en las dos universidades públicas canarias. ¿Y hay datos de si en verdad ha mejorado la empleabilidad esta fórmula? Sí, vamos a ver, es fundamental que te conozcan en la empresa, ¿no? Entonces, muchos de nuestros alumnos que van a hacer prácticas en la empresa se terminan quedando en esas empresas. Es una forma muy fácil de que las empresas conozcan a los distintos estudiantes que pasan por allí. Vamos con, antes de ir con otra pregunta de Twitter, ya que hablaba de pagar y, al final la universidad también tiene un coste que es mayor o menor dependiendo, de diferentes factores en cuanto a tasas, en cuanto a matriculación. Hemos visto protestas también de colectivos de estudiantes que consideran que son muy caras en este momento las tasas universitarias, que las matrículas, sobre todo las segundas matrículas, se incrementan demasiado de precio. ¿Hasta qué punto tiene capacidad la Universidad de La Laguna como institución para solucionar este problema, o también tenemos que presionar, o es un problema que tiene que resolver en este caso pues el Gobierno central? No, en este caso la capacidad para poner las tasas la tiene el Gobierno autonómico. La comunidad autónoma. La comunidad autónoma. Evidentemente, las tasas en la comunidad autónoma de Canarias son de las más bajas del país. Siempre se pueden seguir bajando más. Sobre todo también es importante tener una política importante de becas, porque lo que la sociedad no se puede permitir es que los alumnos no vayan a la universidad porque no tengan dinero para pagarlos. Eso sería un fracaso de la sociedad. Y bueno, la comunidad autónoma puede trabajar en esas dos líneas, tanto bajando las tasas de las matrículas como incrementando pues los sistemas de becas. Yo sí que quiero decir que es que la realidad de la universidad, y de las dos universidades públicas canarias, pero me centro en los datos de la Universidad de La Laguna, es que no estamos financiadas para dar la docencia y la investigación de calidad que nos pide nuestra sociedad. La financiación de la Universidad de La Laguna nos da para pagar el 85% de la financiación, es para pagar agua, luz y abrir las puertas. De resto, si no se incrementa esa financiación, no tenemos para cambiar la bombilla del cañón o para hacer la labor continua normal en cualquier universidad. ¿Y dónde están consiguiendo esa financiación entonces? Que no llega desde las vías públicas. Por eso estamos como estamos, tenemos goteras, tenemos los edificios, porque ¿qué es lo que hace? Las infraestructuras es lo que no arregla, porque es lo que puede aguantar. Yo siempre lo digo, puedo dar una clase con un cubo cayendo una gotera, pero no sin profesor. Entonces tengo que priorizar, y realmente lo que estamos haciendo al final las dos universidades públicas es priorizando dónde estamos poniendo el dinero. Pero evidentemente no se está pagando, con lo cual no se está priorizando la educación superior en Canarias. ¿Y usted se ha sentado con la Consejería de Educación en este tiempo en que es rectora? ¿Ha presionado en ese sentido? ¿Qué le han dicho? Evidentemente además nos ha cogido una situación compleja económicamente en Canarias. ¿Qué pasa? Que hay que creer en las universidades para salir de esta situación. No podemos volver a caer en el mismo error. Tenemos que diversificar la economía. La tenemos que diversificar con una economía basada en el conocimiento. Y para eso nuestros estudiantes tienen que pasar por la universidad y ser emprendedores y crear pues ese tejido empresarial. Yo creo que eso lo tenemos todos claros, pero ¿qué le han dicho cuando usted se lo plantea al gobierno? ¿No lo tiene claro el gobierno de Canarias? Yo dudo que lo tengan claro. Cuando lo tienes claro, prioriza. No, le decía la sociedad en general, quiero decir. Pero la administración no. Yo sigo dudando que la sociedad lo tenga claro, porque si la sociedad lo tuviera claro, presionaría a sus políticos para que financien oportunamente a sus universidades. Yo a veces he sentido que no nos consideran dentro del sistema educativo, que somos como algo, que estamos ahí. Y ahora con esta pandemia, digo, es el momento de que se den cuenta de que la ciencia es fundamental, las investigaciones, porque en las universidades públicas
no tenemos profesores que dan docencia, tenemos investigadores que dan docencia. Hacemos esa doble función y yo creo que también es un poco culpa de las propias universidades que no hemos sabido explicar qué es lo que hacemos, cuál es nuestro valor. Nuestros estudiantes no solamente adquieren conocimiento, un conocimiento estático que les sirve pues, para ese momento y la empleabilidad en ese momento, sino en lo que trabajamos allí, y probablemente por eso hayan tantas dudas, tantas preguntas, es esa capacidad de extracción, que son ideales para un momento tan importante en el que vivimos, donde todo es muy dinámico, y entonces tenemos que estar continuamente resolviendo retos, ¿no? Entonces, aquellos universitarios que pasan por las universidades públicas, donde sus docentes son investigadores, pues tienen un plus, y eso hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Vamos a seguir con preguntas. Además, esto está relacionado con un tema que usted conoce bien por la formación que usted tiene, así que vamos con esta pregunta que le deja Dren de la Universidad de La Laguna. Le pregunta, ¿por qué externalizó todas las aulas de informática de la Universidad de La Laguna por un precio enorme en vez de mantener becarios? Que explique todo lo sucedido de por qué desaparecieron esas becas. Evidentemente, la primera cuestión es que nunca se puede dar un servicio con becarios, ¿no? Estábamos hablando de que los servicios que da cualquier institución tienen que soportarse en los técnicos, en el personal de administración y servicio de esa institución, si no estaríamos pues cometiendo irregularidades, ¿no? Las becas siempre son becas de formación para aprender algo, no para hacer un trabajo. Sí, esto enlaza con lo primero que hablábamos. Exactamente, o sea, entonces las becas de aula no eran para hacer un trabajo de mantener un ordenador, mantener un software, sino sencillamente estaban allí para darle pues, formación sobre la digitalización. ¿Qué hemos hecho? Ahora mismo pues no hay aulas, porque las aulas están cerradas. Y lo que sí que hemos hecho es dar mayor servicio. Hemos llevado virtualizado todo ese software que teníamos en nuestras salas de ordenadores. Antes, para utilizar un programa, para dar una clase, los alumnos con el profesor tenían que irse al aula. Ahora, desde su portátil, pueden acceder a ese software que lo tenemos pues, virtualizado, ¿no? en ordenadores. No hay que ir físicamente allí. Hemos abierto las salas de ordenadores a toda la universidad. ¿Cuánto ha costado esto? Porque decía el espectador que ha sido un precio enorme. ¿Usted lo recuerda? ¿Cuánto ha costado? No puedo, desconozco, pero evidentemente no es un precio enorme, entre otras cosas porque no tendríamos dinero para pagarlo. En la Universidad de La Laguna son habas contadas. Un poco también lo que comentaba usted antes, ¿no? De la falta de financiación. Jessica Álvarez también le ha dejado una pregunta, bueno, le ha dejado dos en una, y le pregunta por qué se opta por las ayudantías. Dice que no es necesario, para las que no es necesario tener doctorado, y no por la figura del profesor ayudante doctor. ¿Esto da más calidad y excelencia a la Universidad de La Laguna? Pregunta. ¿Y para cuándo un número mayor de becas postdoctorales para optar desde varias ramas y carreras? Bueno, hay distintas formas de entrar a la carrera de investigación, ¿no? Está la posibilidad de entrar como ayudante. El investigador ayudante da muy poquitas horas de clase y tiene que dedicarse muchas horas a investigación. Y hay otras posibilidades de entrar como ayudante doctor, donde ya tú tienes hecha tu tesis doctoral, tienes un poquito más de horas de clase, porque ya tienes hecha la tesis doctoral y tienes que seguir pues, esa carrera profesional. Investigadora. Lo ideal es comenzar como ayudante doctor, ¿no? Y de hecho, siempre que podemos, vamos a comenzar como ayudante doctor, incluso contratado doctor, que es una figura más avanzada. Pero hay disciplinas donde no tenemos gente con doctorado que pueda optar a esas plazas. Entonces tenemos que bajarnos de escalón y ofrecer plazas de ayudante, porque si no, no entrarían en esa disciplina. O sea, que es porque no hay... Esa es la razón. Y además están contadas las disciplinas en las que realmente no entran como ayudante y no como ayudante doctor. Quizás por eso también le pregunta que para cuándo más becas postdoctorales. Exactamente, claro. Para poder ser doctor. Claro. Y esa es una de las grandes demandas que además hemos puesto sobre la mesa a la Consejería de investigación, ¿no? Conocimiento, empleo y economía, conocimiento y empleo, ¿no? Que se llama. Necesitamos, es un poco volver a lo mismo. ¿Creemos o no creemos que la investigación nos va a permitir dinamizar la economía en Canarias e irnos a una economía pues, más basada en el conocimiento?
si creyéramos en ello, probablemente estas preguntas no se harían porque nuestros políticos estarían dando respuestas. Estaría cubierta esta necesidad. Si quiero poner en valor que son pues los bancos, la Fundación Caja Canarias, Caixa, el Banco Santander y Caja Rural, que nos financian dinero para investigaciones y tenemos distintas becas de posgrado gracias a esa financiación que nos llegan de los 4 bancos. Vamos con otra pregunta que nos deja en este caso Antonio Herrero. ¿Cuántas incidencias ha habido con profesores que no cumplen con su trabajo durante la pandemia? ¿Se ha abierto algún expediente y si es así, cuántos, en qué asignatura y por qué? Bueno, no sé si va a tener esa información tan al detalle, pero ¿se han abierto expedientes a profesores que no han cumplido en esta pandemia? Sí, se abren expedientes, evidentemente. El problema fue en la pandemia, un poco nosotros tomamos la decisión el 12 de marzo de irnos a casa y nos fuimos todos, pues eso, hubo muchos que dejamos los apuntes y demás en el despacho porque nunca creímos que iba a ser para tanto el confinamiento. De hecho, muchos pensaron que eran 15 días. Y yo creo que ahí nos relajamos, ¿no? Bueno, en 15 días, pues doy esos 15 días como puedo. Y ahí fue donde tuvimos mayor número de incidencias. Una vez que el profesorado se dio cuenta que íbamos a acabar el curso así, entonces se pusieron las pilas y pues atendieron, ya las incidencias bajaron. Evidentemente la situación fue nueva para todos y no sabíamos atender, pues hicimos cursos, pero siempre online y sobre todo la interacción entre iguales, ¿no? Una de las cosas que nos ha funcionado y nos sigue funcionando es que hay un grupo de profesores que ayudan a los otros profesores, ¿no? La interacción entre iguales, cómo haces este examen, cómo atiendes. Lo dicho, han habido muchas incidencias, sobre todo al principio, se han ido disminuyendo y en este primer cuatrimestre pues no tengo conocimiento de que hayan habido mayor incidencias. De todas formas, las incidencias cuando ocurre, lo primero es te pones en contacto con el profesor, si no es con el profesor, con el coordinador de calidad del centro o de la asignatura, calidad del centro, con el decano y así vicerrector y si no llega a la rectora, ¿no? Pero que hay distintos mecanismos en la universidad, distintos órganos para precisamente cuidar pues, de todas esas incidencias. Rectora, nos han llegado muchas preguntas, no se las vamos a poner, las vamos a condensar nosotros mismos sobre lo ocurrido, los incidentes ocurridos en la Facultad de Bellas Artes con aquella exhibición militar, con las 2 personas que acabaron detenidas. Sobre todo nos preguntan si se ha corregido, porque la verdad es que evidentemente aquello que ocurrió es completamente incompatible con la naturaleza de una universidad. ¿Se ha corregido? O sea, ¿realmente se ha demostrado o se ha encontrado cuál fue el problema y se va a evitar para que no vuelva a ocurrir? Sí, digamos que eso es un poco lo que hay que aprender, ¿no? de todo. Un incidente que nunca tuvo que haber ocurrido es una situación en la que se iba a celebrar un congreso de seguridad y turismo. Además, congresos, mira que hacemos congresos, cientos de congresos en la universidad todos los años. Y de hecho, hemos hecho otros congresos de seguridad sin ningún tipo que no ha habido ningún tipo de problema. En este caso, además, organizado por el Ayuntamiento de La Laguna, con el que colaboramos pues muchísimo. De hecho, ese espacio ya lo utilizaba el Ayuntamiento para distintas situaciones y iba a haber un acto de ese congreso de 5 a 6 de la tarde y pues por la mañana hay una serie de ruidos y entonces la conclusión o el problema es que nosotros no sabíamos realmente que desde por la mañana iban a estar haciendo una serie de ruidos y una serie de actividades no teníamos controladas. ¿Cuál es la solución? Porque para nosotros, nuestro expediente nos solicitan lo que van a hacer, un congreso de seguridad y turismo, no se ve más, es un proceso administrativo que se ve desde el servicio correspondiente. Y en este caso se pidió más información porque estábamos en pandemia y entonces exigíamos ese documento de sanidad que explicaba un poquito más qué era lo que iban a hacer y por eso lo tuvimos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Modificar esa instrucción y ahora cualquiera que vaya a utilizar en los espacios de la Universidad de La Laguna tiene que hacer un informe detallado de lo que va a hacer para que no nos vuelva a ocurrir cosas como esta. O sea, que antes no era necesario tener un informe detallado. No, en este caso era Congreso de Seguridad y Turismo organizado por el Ayuntamiento de La Laguna y no íbamos al detalle. En este caso tuvimos más detalle porque lo pedía Sanidad.
Pero sí que es verdad que al principio se dijo que ustedes solo habían autorizado el acto para 2 horas, después se demostró con un documento que se publicó en prensa que al final ustedes habían autorizado jornadas durante 2 días. No. ¿Por qué falló? Porque hubo ese error de sí, realmente el acto era solamente de 5 a 6 de la mañana, de la tarde, o 5 a 7 de la tarde, porque además era un acto por la tarde para que no se pudiera, para que no molestara, ¿no? De 5 a 6 era el acto en concreto. 5 a 6. Pero sí. realmente lo que ustedes autorizan eran los 2 días de actividades. Porque montas el acto y lo desmontas. O sea, el acto solamente iba a ser de 5 a 6 de la tarde. No iba a haber acto ni por la mañana ni al día siguiente, sino lo que tuvieran que llevar lo iban a montar por la mañana y lo desmontaban por la tarde. O sea, no hay ningún tipo de... O sea, en cualquier caso entiendo que a partir de ahora esto no se debería producir porque todo el que quiera hacer un congreso o una actividad en la universidad tendrá que explicarlo detalladamente. Exactamente. Y de hecho, en breve van a haber actividades en Bellas Artes. Bellas Artes es un edificio que tiene mucho éxito. De hecho, me comentaban hoy, van a rodar una película. Yo les decía, por favor, que no sean de militares. y entonces, mamá. Y nada, está todo detallado, qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a poner y demás. Vamos con las 2 últimas preguntas porque la verdad es que estamos casi en el tiempo y no quiero dejarlas pasar porque es muy interesante lo que le pregunta también Natalia Ruiz González y le pregunta ¿para cuándo la renovación del PDI y cuántas plazas tienen previsto convocar próximamente y de qué tipo? Sí. Bueno, uno de los grandes problemas, tenemos 3 grandes problemas en la universidad: las infraestructuras, el rejuvenecimiento de la plantilla y la gestión. La gestión, pues esto de la pandemia nos ha obligado y lo hemos adelantado muchísimo. Las infraestructuras es una cuestión de dinero y hasta que no nos llegue dinero no la vamos a poder mejorar, pero estamos en una ventana adecuada si el gobierno así lo ve, porque hemos pedido pues proyectos en este plan de reactivación para actualizar, hacer nuestros campus más ecológicos y más digitalizados, y así podríamos renovar todas nuestras infraestructuras. Y después el gran problema es la renovación de la plantilla, ¿no? Del personal docente e investigador. En este caso lo que hemos hecho es eso, esas habas contadas, pues juntarlas y ver cómo qué podíamos sacar de allí. Y de hecho hay plazas nuevas, 84, el número... Aproximado 84. Sí, por eso. Vale, sí. Pero es un dato ya... sí, pero que ya lo sabemos, que son de ayudantes de doctor, contratado doctor y profesor asociado, que son... Pero esto ya se ha publicado, ya lo sabes. Sí, ya sabemos, pero te cuento dónde está el problema. Lo llevamos a Consejo de Gobierno en octubre de este año. Claro, evidentemente hemos estado en lo urgente y lo importante lo estamos empezando a abordar ahora. Y estamos pendientes de que esas plazas salgan al BOC pues en breve, ¿no? Nos hubiera gustado que hubieran salido al BOC antes de diciembre. Espero que durante este mes de febrero, como mucho a principios de la primera quincena de marzo, estén esas plazas, que son unas plazas nuevas que hemos podido sacar con el dinerito que tenemos, pero que no es suficiente, ¿no? Entonces ahí es una petición de nuevo al Gobierno de Canarias, porque tenemos un gran problema. Nuestro personal docente investigador es muy mayor y se jubila y previamente no han entrado investigadores jóvenes, se lleva el conocimiento. Y esto de la investigación es acumulativa. Si continuamente estamos empezando, resulta que lo que estamos investigando estamos creando la rueda y no podemos perder el conocimiento que tenemos en la universidad. Al final tiene que haber una continuidad, entiendo que es exactamente. Sí. Y la Universidad de Laguna es muy buena investigando. Estamos en el ranking de Shanghái, que es el ranking más importante de universidades, en el entorno 600, 700 mejores del mundo. O sea, y eso es por la investigación que llevamos años y años haciendo. Pues fíjese, ¿no? Si tuviésemos más medios, ¿dónde podríamos estar, ¿no? La verdad es que, al final lo decía usted, es necesario también rejuvenecer a la plantilla, rejuvenecer al profesorado. ¿Qué piensan hacer, le pregunta José Luis Páez, para afrontar la falta alarmante del profesorado en las asignaturas clínicas de medicina? Sí, eso es sangrante, porque no solamente pasa igual que en las otras disciplinas, sino aquí es peor porque no tenemos profesorado que se haya podido acreditar
a contratado doctor o ayudante doctor, porque el profesorado sanitario pues se dedica a su parte clínica, sobre todo en la parte clínica, y la parte investigadora pues la dejan, no tienen tiempo, no pueden convalidar. Entonces, es otra petición al Gobierno de Canarias. Nosotros tenemos un convenio marco entre las dos universidades y el Gobierno de Canarias, y a un mes vista, una vez que se firmó ese convenio marco, había que hacer un convenio específico donde nos pusiéramos de acuerdo con el Servicio Canario de Salud de cómo contratar a estos nuevos profesores, sencillamente para poder seguir dando las titulaciones de medicina, de fisioterapia o de enfermería, que no tenemos profesores y que hemos visto que ahora mismo son muy, muy importantes. Esa comisión mixta pues no se ha reunido, estamos teniendo verdaderos problemas a la hora de reunirla. También es cierto que la situación pandémica hace que el Servicio Canario de Salud esté en lo que esté en lo urgente. Sí, pero también ha puesto de manifiesto la necesidad de tener personal sanitario formado. Sí, pero claro, pero lo querrían tener ya. Pero para eso necesitamos, y entonces, bueno, lo mismo, sobre la mesa está la petición de reunir a esa comisión para ver si somos capaces de sacar esas plazas. Fíjese, rectora, como usted nos ha dejado un montón de cosas sobre la mesa, que bueno, que ya no nos la ha dejado a nosotros, se lo ha dejado previamente al Gobierno de Canarias, y nosotros queremos entrevistar a la actual consejera de Educación y también, por supuesto, a otros miembros del Gobierno de Canarias que son importantes, porque al final aquí también el que está en Hacienda o incluso el propio presidente tienen mucho que decir sobre la comunidad universitaria. Nos las vamos a apuntar y se las vamos a intentar trasladar, pero también, si le parece, como hemos visto que ha funcionado muy bien y que la gente le ha preguntado muchas cosas y además usted ha contestado amablemente a todo lo que le hemos preguntado, ¿qué le parece si cuando pasen unos meses, que ojalá ya estemos más relajados con la pandemia, que haya acabado a lo mejor este curso y que podamos hacer un balance en más profundidad, se vuelve por aquí y volvemos a dejarle a nuestros espectadores que pregunten y también les sigamos nosotros pues cuestionando sobre cuestiones de la actualidad universitaria? Sería ideal, y además ojalá diera buenas noticias, que el Gobierno de Canarias nos ha financiado pues un par de edificios que necesitamos. Pues ojalá que sea así. Bueno, insisto que al final también la labor de los medios de comunicación es trasladar esas necesidades y nosotros lo haremos. De verdad, ha sido un placer, Rosa María. Muchísimas gracias por acompañarnos y sin duda ha sido una entrevista que le va a interesar mucho también a la comunidad universitaria, pero yo creo que también a toda la sociedad. Muchas gracias. Gracias. La rectora de la Universidad de La Laguna ha estado hoy con nosotros contestando a nuestras preguntas. Como ven, nos hemos pasado un poco de tiempo, pero nos vamos ya rápidamente, les dejamos con toda la programación habitual y volvemos la próxima semana con más entrevistas de actualidad. Que pasen una feliz noche.